Un inmigrante peruano en Tenerife escribe un diario que empieza con su nuevo trabajo en un salón de máquinas tragaperras. Sus días transcurren sin ninguna perspectiva de cambio y los personajes que lo rodean se encuentran en un limbo muy parecido. Un anciano profesor sin alumnos, una ludópata, un viejo amigo que lo ancla a un pasado penoso, un jefe tiránico, un escritor eclipsado por su única obra, una hermosa joven de extrañas intenciones, la alargada sombra de un antiguo amor. Cuando todo parecía encauzarse, un suceso inesperado provocará que la situación dé un vuelco. Jorge Eduardo Benavides, un escritor extraordinario en palabras de Fernando Iwasaki, autor de La paz de los vencidos, premio Julián Ramón Ribeiro de novela, publicada en la editorial Nocturna. Buenos días, Jorge, y gracias por venir al plató de Periodista Digital. Buenos días, Lorenzo, gracias por la invitación. A mí esta novela, dentro de tu trayectoria, me ha sorprendido bastante, porque tú eres un escritor que hace generalmente novelas políticas, y creo que esta, La paz de los vencidos, como la anterior, Un asunto sentimental, que es una novela de amor, una novela de viajes, una novela sobre la identidad, son dos novelas que no se parecen demasiado a tus otras obras, ¿no? Indudablemente, no tienen absolutamente nada que ver. Lo que ocurre es que las primeras novelas son parte de una trilogía política que empezó con una novela sobre el gobierno de Alan García, sobre el primer gobierno de Alan García. Continuó con una novela sobre ese último momento que transcurre ya cuando Fujimori va a entrar al poder, y terminó con una especie de retrospectiva que se llama Un millón de soles, y que trata del gobierno de un dictador peruano de los años 70. Entonces, son tres novelas que constituyen un cuerpo coral que tiene una misma intención narrativa, además, y que por lo tanto durante mucho tiempo hizo que se pensara que yo era un escritor de corte político, y yo decía, solo son mis tres primeras novelas. No tiene nada que ver con este otro trabajo y con la elaboración distinta que yo me propongo en cada novela. Creo que un escritor tiene mucha ventaja si se propone hacer y tocar temas distintos. Que esas novelas beben mucho de las novelas políticas también de tu colega y amigo Vargas Llosa, ¿no? Evidentemente. En las estructuras, sobre todo. Evidentemente, ¿no? Sí. No, yo estudié mucho las novelas de Vargas Llosa, que son bastante complejas, son novelas mucho. que son realmente estructuras muy complicadas, y como además me he dedicado siempre a los talleres de narrativa, pues me parecían novelas estupendas para un taller. De manera que de ahí el paso natural era tratar de utilizar esas técnicas y ver cuáles eran más o menos los límites o otras formas de exploración. Lo que de alguna forma me convirtió en esas primeras novelas también, además de un escritor de corte o de sesgo político, un escritor con una cierta predilección por las estructuras más complejas. Pero insisto, tanto La paz de los vencidos como Un asunto sentimental son novelas completamente distintas que me permitieron encontrar otra perspectiva narrativa también. Yo siempre le pregunto a los escritores que vienen aquí por la estructura, porque creo que es algo fundamental, es el andamiaje, son los cimientos que sostienen la novela. Esta estructura, sin embargo, es mucho más sencilla. Este personaje va recogiendo en un diario, quiere ser escritor, sueña con ser escritor, escribe lo que le va sucediendo y los personajes que va conociendo en un diario, aunque, como él mismo dice, no me puedo considerar un escritor, porque el escritor verdadero no se dedica a hacer diarios, se dedica a armar una novela, etcétera. Es un peruano que llega a Tenerife. Tú viviste 11 años en Tenerife. No sé si hay elementos biográficos. Bueno, el hecho evidente de que utilizara una experiencia personal como es el haber vivido en Tenerife es quizá el principal punto que puede encontrar el lector de similitud entre el personaje y mi persona. Pero ahí se acaban las similitudes, porque ese personaje ha vivido situaciones que yo no he vivido, y es más, lo quise alejar mucho de mi propia experiencia para tratar la experiencia de otros amigos inmigrantes de ese entonces. Estamos hablando de los años 90, de principios de los 90, cuando apenas había migración, cuando empezaba la migración en España. Y escrita la novela como está, hace ya unos cuantos años además,
pues es probablemente una de las primeras que toca de alguna manera el tema de la inmigración. Por lo tanto, sí que hay una experiencia compartida entre mi personaje y mi persona, ¿no? Uno de los aciertos de la novela, aparte de la escritura, pero bueno, esto está en todas tus novelas, ese estilo tan cuidado, son los personajes secundarios, los personajes que van apareciendo, que cada uno de ellos tienen una identidad y una entidad que los convierte en personajes reales de carne y hueso. Hasta el perro que aparece, me parece que es uno de los mejores perros de la historia de la literatura, el perrito que aparece aquí al principio. Los personajes, hay un novelista que obtuvo un gran éxito con una primera novela, Capote, y que no ha vuelto a escribir nada, que me recuerda, o no ha vuelto a publicar nada, me recuerda el protagonista de La Gran Belleza, de esa película preciosa italiana que ha ganado el Oscar este año. Es el antiguo desamor de Carolina, en esos pasajes también en donde él evoca a Carolina, tiene un lirismo muy cortazariano, o a mí me lo ha recordado. En fin, estos, no sé cómo has trabajado a los personajes secundarios. Bueno, ese profesor también. El profesor, efectivamente. Yo creo que que hay una circunstancia que yo quería contar, y que es la dificultad de instalarte en un sitio que no es el tuyo, ¿no? Y poder entender una sociedad que no es la tuya y que a grandes rasgos se parece incluso mucho. Pero ya no me refiero solo a la posible dificultad económica que encierra la migración, y que por fortuna en mi caso nunca fue ese el motivo de venirme a España, sino lo que le ocurre a un personaje que tiene que encontrar su sitio en una sociedad, y además en una sociedad como la de Tenerife o como la de muchas ciudades pequeñas de España, que son sociedades cerradas donde todo el mundo más o menos se conoce desde siempre y es muy difícil entrar. Entonces la novela de alguna forma trata de los outsiders, ¿no? De los excluidos de esto, del escritor que ha quedado en la periferia de su propio éxito, que es el escritor maldito local que cada pueblo debe tener, si se quiere preciar de tal, ¿no? El profesor peninsular que ya es un anciano y que no se sabe por qué sigue dando clases, porque probablemente no le alcanza su pensión. El propio protagonista que nunca se dice por qué realmente ha dejado su país. Hay una especie de búsqueda un poquito más profunda, más existencial en esa partida. Y yo creo que los personajes fueron constituyendo así ese mismo universo de excluidos, de alejados, de periféricos, de muchas cosas, ¿no? Es un poco una novela sobre la soledad también, ¿no? Sobre la soledad y sobre cómo nos podemos reconciliar con esta incluso, ¿no? De ahí el título mismo, ¿no? Jorge Edwards, que presentó tu novela en la librería Alberti, dijo que los personajes eran entrañables, que lo son, que tenía un punto de chaplinescos, y a mí me gusta mucho ese estado vital, que acabas tú además de comentar, en el que se halla el protagonista. El protagonista está ahí un poco como en tierra de nadie. Te decía yo que a mí me había recordado a una novela de Saul Bellow que se llama Un hombre en suspenso, que está también contada en forma de diario, y más allá de eso, o sea, más allá de que es un diario y del estado vital del personaje, no tiene mucho que ver, pero es un poco que está a verlas venir, no sabe qué hacer demasiado con su vida, ¿no? Bueno, sí, es una situación de suspenso, efectivamente, la que está viviendo este personaje que llega a Tenerife y que muestra un Tenerife bastante alejado de nuestro cliché de sitio de sol, playa, diversión y turismo, ¿no? Como efectivamente lo es una ciudad mucho más rica y mucho más compleja, llena de cosas. Pero lo que le ocurre a este personaje es eso, que hay una especie de ralentización vital, no sabe exactamente qué es lo que va a hacer. Yo no pretendía que tuviera digamos, una forma demasiado densa, pero sí que el lector se fuera con la sensación de que en algún momento de nuestras vidas a todos nos ocurre que hay un punto en suspensión en que no sabemos hacia dónde tirar, y que, digamos, estamos desnortados, ¿no? No sabemos qué es lo que vamos a poder hacer. Y eso es lo que le pasa a este personaje, y que además no termina del todo de resolverse. Por eso te decía hace un momento que los otros personajes ayudan a crear, por lo menos esa era mi intención, esa atmósfera, ¿no? de soledad, de cierta decadencia, pero sin embargo no quería que la novela fuera plañidera, lastimosa o quejica. Es decir, que hay ahí una forma
absolutamente intencional de contarla con un tono mucho más vital, porque me parece a mí y tiene mucho humor eso, también, ¿no? Y darle humor, porque contrarresta toda la posible solemnidad que hubiera tenido y que hubiera sido una carga, ¿no? La novela se lee desde el principio hasta el final con una sonrisa esbozada en la cara, y los pasajes para mí más melancólicos son precisamente aquellos en los que evoca a Carolina, ¿no? Sí, evidentemente porque los romances que se evocan tienen ese grado de melancolía y de dolor, ¿no? Hay una parte del amor cuando acaba que es eso, ¿no? Pero me parecía un buen punto de partida ese planteamiento porque le imprimía todo un tono sí, de nostalgia a la historia, ¿no? Hay un giro que no vamos a desvelar al final de la novela, un giro sorprendente que además lo sacude, lo saca como de esta suspensión, ¿no? No sé si lo tenías planificado o surgió. Pues yo las novelas las tengo bastante planificadas. Por eso te pregunto, pero... Sí. No es que surgió... Bueno, la novela, por muy planificada que esté, va haciendo lo que le da la gana. Eso es cierto, ¿no? O sea, las novelas... Es más, yo creo que si una novela sale exactamente como uno lo ha planificado, algo no funciona, ¿no? Está muerta, quizás, exactamente, no tiene vida. Yo lo suelo comparar con mis amigos cuando me hablan de sus hijos. Si un hijo hace exactamente todo lo que quiere el padre, es un neurótico, ¿no? O sea, no puede ser. Tiene que haber un punto de libertad y de inspiración, de súbitos cambios, que es lo que tiene también una novela, en la medida en que es una entidad también viva. Pero sí que está planificado grandes rasgos cuál va a ser el trayecto de los personajes y de la trama. Y de hecho, muchas veces se separa de uno mismo. Algunos amigos que saben de mis experiencias en Tenerife me decían, probablemente esto lo escribiste en unos momentos en que estabas muy mal o muy triste o muy... Pues no, lo escribí en el mejor momento. Yo en ese tiempo me iba a jugar al golf, estaba en la playa, vivía fantásticamente bien. Entonces no tiene nada que ver. No... Claro. Pues un tiempo irrecuperable, ¿no? Sí, completamente, además. No tenía nada que ver. No como en la hora que te levantas a las 6 de la mañana para escribir, irte a la Biblioteca Nacional, los talleres. Bueno, de hecho ahora voy allí. Pero bueno, para mí sigue siendo fantástica esa rutina de escribir en la biblioteca. Yo, como una vez hablábamos, César Antonio Molina y yo, una vez que coincidimos en esta librería de Ginebra, en Albatros, bueno, tenemos mucho trabajo, pero realmente es trabajo para un escritor dedicarse a escribir, a leer, a investigar. Es una maravilla. Pues es una sensación constante de estar haciendo novillos, ¿no? Sí. A mí vi hoy Casares no es un escritor que me entusiasme, me gusta la invención de Morel y poco más, pero sí tiene una novela, ya te lo he comentado alguna vez también, que me gusta mucho, la de Aventuras de un fotógrafo en La Plata, que me ha recordado mucho a esta también. Bueno, por la peripecia vital claro, que hay porque en este fotógrafo que va, efectivamente, va haciendo un paseo, ¿no? Sí. por la ciudad, además nos va mostrando cómo es y le van ocurriendo cosas. Va conociendo a personajes, claro. Bueno, porque son novelas, probablemente estas se inscriben en ese tipo de novela de experiencia vital, de acumulación de hechos mínimos, ¿no? Hay un momento en que el personaje en el diario dice, parece que lo más interesante que me ocurre es lo que le ocurre a los otros, porque es un personaje al que escucha las historias de los demás, las cuitas de la amiga, lo que le dice el otro personaje, este uruguayo, que tiene una firme vocación y confianza en ser un exitoso pianista de jazz, lo que le cuenta el escritor Capote sobre su posible triunfo literario, etcétera. Entonces él termina diciendo, por eso yo creo que quizá te recuerdo esa novela que me lo has hecho pensar después de una novela que leí hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que le ocurre? Lo mejor, lo más interesante es lo que pasa a los otros, ¿no? Es lo que él contempla en la vida de los otros. Pero es naturalmente un truco, ese es como pensar que un personaje como el señor Santomé de la Tregua de Benedetti es un personaje, la mejor novela suya, evidentemente, es un personaje anodino porque él nos lo presenta así. No, eso es un truco narrativo nada más, ¿no? El personaje tiene que ser interesante. Hay una cosa que me hace mucha gracia, que me gusta mucho el libro, y es esa voz misteriosa de esa vecina que oye desde su casa, que no sabe de dónde viene, y además que, claro, le va provocando una fascinación, ¿no? Porque escucha nada más que la voz. Y luego es un personaje muy íntegro,
es un personaje bondadoso, o sea, tiene valores, porque cuando está trabajando en los recreativos, vaya una señora mayor, una ludópata, y la hija, ya desesperada, le dice un día, por favor, si vuelve, aquí tiene mi número, llámeme. Y con eso se juega el trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo despidan. Sí, y sin embargo la ve tan desesperada que la ayuda. Eso es una cuestión real que le ocurrió a un amigo que trabajaba. Yo esa experiencia de las tragaperras la tengo a través de un buen amigo universitario. Ya empezábamos con los problemas estos de que gente muy preparada tuviera que hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Sí. En ese entonces se llamaban HASP, a raíz de un anuncio de un coche, jóvenes aunque suficientemente preparados, se decía. Bueno, la cuestión es que a este amigo le tocó un trabajo así, en un tragaperras que efectivamente parecía sacado de las peores páginas de Dickens, ¿no? En materia de esclavitud. Realmente, o sea, muchas de las anécdotas que cuento son completamente ciertas. Lo del candado, por lo del ejemplo, candado, ¿no? Lo del candado es absolutamente cierto, ¿no? Que le cobran el doble por un candado que ha perdido y tal. Esto me contaba él indignadísimo, pero ¿qué podía hacer? Claro. Era así. Y alguna vez lo fui a visitar y vi a esos personajes, vi al tipo este que probablemente tardaba 15 minutos en deletrear gato y era su jefe, ¿no? Y era brutal. Y a él le pasó esta situación y me hizo pensar mucho. Ese era mi primer contacto con los recreativos. En Lima eso no existía, existió después. Y era terrible porque ahí mucha gente se dejaba los cuartos y sobre todo los pensionistas iban y gastaban todo ahí. Entonces era toda una historia, en el fondo, tan cruel como fascinante, la del submundo de los ludópatas, ¿no? Sí. Yo muchas veces iba a visitarlo a este amigo y veía, ¿no? Cómo entraban, salían, cómo entraban los niños, cómo se apostaban incongruentemente ahí los hombres a echar monedas durante horas de horas para volver a invertirlos en la misma máquina, ¿no? Entonces me pareció que era muy interesante el plantear eso para también dar lo que tú dices, una visión de las dudas, de la cuestión moral, de alguien que ve todo esto y tiene que trabajar en esa especie de horror, ¿no? Sí. Los carnavales de Tenerife también tienen bastante protagonismo en la novela y me enlaza también, y te prometo que lo acabo de pensar, con otra novela de Bioy, con la del sueño de los héroes. Porque también hay una transcurre toda ella, son 3 días o 4 días de locura y que luego al día siguiente él quiere recuperar eso. Eso es. Claro. Voy a hacer más de Bioy de lo que pensé. No. Es cierto, en esa novela recuerdo además el absoluto desasosiego del personaje cuando acaba todo y va tratando, no recuerdo si de recrear o de encontrar los sitios. Sí, que además ese personaje se llama también como este otro personaje de una de las novelas de Onetti. Nombre que ahora no mismo, recuerdo ahora, pero sí nombre recuerdo que ahora mismo no recuerdo. La sensación pero de esa búsqueda, ahora me vendrá. ¿no? Bueno, el Carnaval de Tenerife no podía dejar de tener ahí, o sea, no puedes contar una estancia en Tenerife sin que hables del Carnaval, donde bailan 100.000 personas en una plaza, que es la Plaza España, y donde lo asombroso, por lo menos en esos años, era que 100.000 personas bailando con la música a todo trapo y bebiendo todo, no acabara en una monumental bronca. Es decir, un lugar donde las chicas podían salir a bailar eso dice solas. Mucho del carácter de la gente, ¿no? Absolutamente. Una chica en el carnaval podía salir a bailar sola por allí y todo el mundo se metía con ella en plan broma, en buen rollo. No había mayores problemas. Era algo que a mí me sorprendía. Dicho esto, también estaba yo absolutamente harto del carnaval porque yo vivía en el centro, tiendo a vivir en los centros de las ciudades donde vivo. Y claro, era un escándalo mayúsculo. Estaba yo buscando por las noches, quería encontrar el enchufe del carnaval y desenchufarlo para que quedara nuevamente todo en silencio. Es una locura. El carnaval es como una especie de manicomio a la deriva, que abarca toda la ciudad y que es imposible no estar en él o no ser de alguna forma víctima o propiciante, ¿no? Es parte, es un personaje muy vivo, digamos, de la idiosincrasia de Tenerife. Bueno, tengo que decir que más allá de estas comparaciones, yo he disfrutado y disfruto con las novelas de Jorge Eduardo Benavides mucho más que con las de Bioy, ¿eh? Es que, como antes he dicho, que a mí era un escritor que no me gustaba demasiado, no quiero que parezca, pero que es verdad que ahora he recordado, porque estaba pensando, digo, tengo que comentarle el protagonismo que tiene en su novela Los Carnavales en Tenerife, y me he acordado del comienzo
del sueño de los héroes, ¿no? El sueño de los héroes, efectivamente. Pero es que tiene un personaje, Larsen, creo que es, Larsen. Es Larsen como el de Onetti. Como el Onetti, claro, ¿ves? Te he dicho, No es de otra ahora época. me vendrá. Yo creo que sí. Pero bueno, ya te Sí, digo, sí, esa es Larsen, no sé si eran primos o... están muy cerca, ¿no? Pueden serlo. ¿Con qué estás ahora? Bueno, has ganado con tu última novela, aún inédita, el Torrente. premio Torrente Ballester. Lo publicará Alfaguara, El enigma Sí. del convento, ¿no? Sí, lo saca Alfaguara. Saldrá aquí a principios de septiembre, pero por razones de agenda, pues yo lo presento en la Feria de Lima primero, ¿no? En julio. Entonces ahora estamos preparando las galeras. Pero lo que ocurre con las novelas es que van quedando mucho más atrás. O sea, la cronología de una Claro, novela publicada y de lo que no uno escribe responde a... no tiene absolutamente nada que ver. Parece que yo estuviese sacando novelas gigantescas a la velocidad de mi querido Santiago Posteguillo, pero no es así. Yo llevo escribiendo muchos años estas novelas y ahora estoy escribiendo una novela que transcurre íntegramente en Madrid de Luis Candelas, ¿no? y del Duque de Osuna. Y claro, probablemente la termine el próximo año. También es una novela histórica. Y quizá me ocurra como me ocurrió presentando El asunto sentimental, que yo fui a presentarlo por todos lados, pero yo acababa de terminar esta novela, El enigma del convento, y claro, estaba pensando en otra cosa. Cuando yo te entrevisté con Un asunto sentimental, que a mí ya sabes que es una novela que me gustó mucho, estabas entonces terminando la del convento, me parece, Claro, ¿no? Y estabas también... Ahora me va a quedamos... ocurrir más o menos lo mismo. Y en medio esta novela que además yo quiero mucho y me encanta que me la haya publicado Nocturna, porque es una de esas editoriales que trabajan magníficamente, cuidan el detalle, no solo del libro como objeto, sino yo lo que veo es su pasión por el libro, ¿no? O sea, entonces pertenecer a un catálogo así para mí ha sido un rescate estupendo el de esta novela, que por circunstancias solo salió en Perú, en Alfaguara de Perú, ganó un premio, y por estas cláusulas de los premios era muy difícil que saliera aquí, sino al cabo de unos años, entonces se me mezclaba con otras. Claro, las novelas tienen unos tiempos muy largos entre que lo escribes, entre que la acepta la editorial y entra en una agenda como la de Alfaguara, por ejemplo. Pues la novela puede, desde que termina hasta que sale publicado, puede pasar 3 años. Entonces no encajaba y me parece que ha sido lo mejor porque es una edición preciosa, es una editorial que a mí me gusta mucho, así que ha sido un rescate estupendo, ¿no? Me has dado el cierre de esta entrevista, La paz de los vencidos, de Jorge Eduardo Benavides, publicada en Nocturna, una novela magníficamente bien escrita, entrañable, melancólica, llena de humor y que cualquier buen lector va a disfrutar enormemente. Muchas gracias, Jorge, mucha suerte y nos vemos, espero, aquí en septiembre con El enigma del convento. Espero que sí, muchas gracias, Lorenzo. Gracias, Jorge.